Bendito y soberano Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque en este día tú nos permites estar en este lugar reunidos para alabar y glorificar tu nombre. Señor, más allá de las limitaciones que podamos tener y que pueda yo tener en mi vocabulario, en mi forma de expresar, yo te ruego que tu Espíritu Santo esté hablando a los corazones en esta mañana, Señor. Úsame como un canal para poder hablar y, Señor, que tú te lleves la gloria y que de este lugar podamos salir edificados y transformados, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar con el versículo que corresponde a hoy, que es Mateo, del Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50, quería hacer un rápido repaso de lo que se venía hablando y que hablábamos que en estos últimos versículos de Mateo se cierra una serie de diálogos donde Jesús está demostrando a sus seguidores y a los fariseos que Él era el Mesías que iba a venir. Jesús fue demostrando en esta serie de hechos narrados que Él era el Salvador que había sido profetizado años atrás por los profetas y que los judíos o que el pueblo judío estaba esperando a que venga. Pero como veíamos, los fariseos deliberadamente estaban decididos a negarlo. No había nada que Jesús pudiera hacer, pudiera decir, para que ellos crean o admitan la deidad de Jesús. Estaban tan decididos a no creer que aún con todos los milagros que Jesús hizo durante el ministerio no fueron suficientes. Incluso vemos algunos versículos atrás que ellos le pidieron una señal milagrosa a Jesús. Vemos en el comienzo de este capítulo 12 que Jesús echa por tierra las tradiciones que los judíos habían formado sobre el día de reposo. Dios estableció el día de reposo como un día apartado para el Señor, pero ellos habían empezado a añadir un montón de otras prácticas que lejos estaban del objetivo, de la finalidad por lo que Dios había designado ese día. Y una cosa que me llamó la atención, y a propósito de lo que decía antes sobre los milagros que había hecho Jesús para demostrar que Él era el Mesías, decía el versículo 15 del capítulo 12, sabiendo lo que ellos tenían en mente, sanó a todos los enfermos de esa multitud. Llama la atención de que en muchos otros pasajes dice Jesús sanó a algunos, no dice nunca o no dice frecuentemente que sanó a todos, pero en esta oportunidad donde Él estaba tratando de demostrar de dónde Él había venido, su divinidad, dice sanó a todos los enfermos de esa multitud. Tal es así que Mateo, cuando escribe, se toma el tiempo de citar el capítulo 42 de Isaías, y que ahí declara que el nombre de Jesús o el nombre del Mesías sería la esperanza de todo el mundo. Después de esto nos dice que le llevaron a una persona ciega y muda y que estaba poseída por un demonio, donde Jesús lo sana. Y es acá donde los fariseos le dicen o lo acusan de que él estaba recibiendo sus poderes de los demonios. El Evangelio de Mateo no se caracteriza por narrar los hechos de una forma cronológica. Más bien, Mateo nos ofrece una visión profunda de la identidad y del ministerio de Jesús,
enfatizando que Él era el Mesías y enfatizando el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Como nos decía el pastor en domingos anteriores, vemos continuamente dos tipos de personas en los diálogos que se están dando. Están los que de alguna forma se cuestionan y juzgan a ver si lo que Jesús decía y lo que Jesús hacía tenía que ver con las escrituras y con lo que ellos estaban esperando. Y por otro lado están los que estaban decididos a negarlos, a los cuales Jonás nos había dicho que lo llamaban maestro. Y de hecho, para la cultura judía, aún hoy Jesús simplemente fue un maestro más, un profeta. Y ellos acostumbraban a estas personas que se levantaban a enseñar a denominarlos maestros. Y estos son aquellos que, dada la obstinación que tenían en negar las evidencias que Jesús dio para comprobar su identidad, cometerían el pecado que la Biblia dice como el pecado imperdonable, y que jamás serían perdonados. Entonces, ¿cuál era el pecado imperdonable que ellos cometieron? Era negar con conciencia y obstinación las evidencias que Jesús le presentó de que Él era Dios y que las obras que Él hacía venían de Dios. Y la pregunta que me hacía y la pregunta práctica o de aplicación práctica que quería hacerme hoy es, ¿podemos hoy cometer este pecado? ¿Podemos hoy ofender al Espíritu Santo y cometer ese pecado imperdonable? Y de fondo la pregunta es sí. Si es que Jesús no es nuestro Señor, si no nos hemos arrepentido de nuestro pecado, y si teniendo conciencia, siendo movidos en nuestro corazón de entender la eternidad de nuestras almas, deliberadamente nos negamos a rendirnos a aquel ante el cual evidentemente e inevitablemente un día tendremos que presentarnos a dar cuentas. Estas personas, el día que las almas se presenten de pie ante el gran trono blanco para ser juzgados, serán culpables del pecado imperdonable, porque tuvieron la oportunidad de reconocer al Creador, pero no lo hicieron. Es más, aún aquellos que nunca oyeron el Evangelio, el día que se abran los libros, como dice en Apocalipsis 20, estarán todos de pie delante de Él y no tendrán excusas. Ahí no va a haber teoría de la evolución, no va a haber esas energías que ahora la gente cree, no va a haber Pachamama en las cuales excusarse. Porque Dios en su creación dejó la evidencia de su existencia. Copié, y por eso no voy a buscar los textos en la Biblia, pero la usé a la Biblia para buscar y lo transcribí a mi hoja por una cuestión de facilidad. Y quería leerles al respecto Romanos capítulo 1, del 18 al 25, y en una versión que se llama Nueva Biblia Viva, dice así: Pero Dios muestra desde el cielo su ira contra la injusticia y la maldad de la gente, que por su injusticia impide que la verdad se manifieste. Lo que se puede conocer de Dios, ellos lo conocen, pues Dios mismo se los ha revelado. Desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho que Él es verdaderamente Dios. Así, lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no.
Sin embargo, aunque lo sabían muy bien, no quisieron adorar a Dios ni darle gracias. Al contrario, se pusieron a concebir ideas estúpidas y en consecuencia sus necios entendimientos se oscurecieron. Al creerse sabios, se volvieron aún más necios. Luego representaron la gloria del Dios inmortal con imágenes de pájaros, de animales que andan en cuatro patas, de reptiles y de simples humanos mortales. Por eso Dios los dejó caer en toda clase de suciedades y los dejó hacer lo que se le viniera en gana. Así deshonraron a sus propios cuerpos unos con otros. Esto fue por cambiar la verdad de Dios y deliberadamente creer en la mentira, por adorar a criaturas y no al Dios que las creó, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Hasta aquí la lectura. Y ahora sí, habiendo hecho este encabezado a modo de resumen, quisiera leer el texto de Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50. Y es esta porción, algunas Biblias lo llaman la familia de Jesús. Dice así, Mateo 12, 46 al 50. Mientras aún él estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Más allá de el análisis filial que se puede hacer de este texto y de explicar que en realidad Jesús no estaba negando a su madre, no estaba negando a su familia, ni nada por el estilo. Lo que me gustaría o lo que me intento hacer esta mañana es traer esa pregunta o traer ese texto al contexto actual. ¿Quién es la familia de Jesús hoy? Y en una respuesta rápida sería, la familia de hoy es la iglesia, que es la que Él estableció. Pero la repregunta sería, ¿quién es la verdadera iglesia del Señor? ¿Quién es la verdadera familia del Señor? ¿Acaso una iglesia bautista? ¿Acaso una iglesia pentecostal? ¿Acaso una iglesia católica? Y en base al texto podemos definir a la iglesia como aquellas personas y solo aquellas personas que hacen la voluntad de Dios y obedecen su palabra. Podemos llamarnos entre nosotros hermanos en la congregación a los que asistimos. Podemos ponernos grandes etiquetas en el pecho como bautista reformado, podemos dejarnos la barba. Podemos llamarnos pentecostales bíblicos o cualquier denominación o secta que se nos ocurra. Pero si no obedecemos la palabra de Dios, todos estamos dentro de la misma bolsa y ninguno está dentro de lo que se puede llamar la familia de Jesús. ¿Cómo entonces podemos evaluar nuestra vida? Y nuestro único parámetro para medir si estamos haciendo la voluntad de Dios es si sus principios, o si los principios de Dios están grabados en nuestros corazones y en nuestras mentes y los estamos obedeciendo. Yo puedo presumir que conozco la Biblia de tapa a tapa, pero si cuando atacan a los principios de la Biblia no me inmutan, eso debería ser un motivo de alarma.
En nuestra sociedad hay un término que se escucha bastante y que es el término argento o el término viveza criolla. Y es como que vemos en una sociedad, en la sociedad nuestra, en el argentino, digamos, que es como que se siente orgulloso de esa idiosincrasia, ¿no? Porque nosotros somos vivos, porque eso se llama viveza criolla. Pero vemos en una sociedad de que solo le importa escalar, que le importa el bienestar y que solo le importa subir posiciones, ya sea una posición o ya sea por dinero, pero solo le interesa sus propios intereses y no los principios de la Biblia. Ya sea en un ámbito de la sociedad o en la congregación. Y tal vez acá no se haga tan evidente porque somos pocos y también hay pocos ministerios, pero muchos venimos de congregaciones donde hay mucha competencia dentro de la iglesia y los celos son bastante serios. Y eso en cierta manera se hace que se diluyan los principios bíblicos. Estamos tan expuestos a esa contaminación que empezamos a perder de vista la esencialidad y la centralidad de los principios de la Biblia. ¿Cómo me siento cuando escucho términos como el movimiento progre que se está desarrollando en este mundo? ¿Siento rechazo o siempre y cuando me llenen en el estómago son cosas que yo la puedo aceptar? Incluso estoy dispuesto a resignar mis principios políticos que tenía quizás, o más bien estoy dispuesto a resignar principios bíblicos por una ideología política. ¿Cómo es nuestra vida, especialmente allá afuera, allá en la jungla donde no estamos observando o no estamos siendo observados por otros creyentes? ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué fruto ven los demás en nosotros? ¿Seguimos este camino porque nos da prestigio, porque aspiramos a un cargo o un ministerio dentro del grupo? Y luego así nos vamos también dentro de la iglesia convirtiendo en escaladores seriales. Como dice Mateo 5 y Santiago 5 también dice, nuestro sí es sí y nuestro no es no. Mateo 5 dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Amigo, hermano mío, no es mi intención ofenderte, es que las palabras de Jesús son bastante duras. Cuando en Mateo 7, versículos 21 al 23 dice, no todos al que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Estoy leyendo Mateo 7, 21. No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán al reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue ese día, Dios juzgará a todo el mundo y muchos dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros y también usamos tu nombre para echar demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré, apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. ¿Fue transformada o está siendo transformada nuestra alma a medida que fuimos conociendo la palabra de Dios? ¿O simplemente ser cristiano es un estilo de vida para nosotros, pero por dentro seguimos siendo iguales? Una confesión no hace a una conversión. Nosotros podemos confesar o podemos creernos que somos astronautas, incluso podemos comprarnos un traje de astronauta y usarlo, pero si no cumplo con los requisitos para ir al espacio,
es posible que eso sea nada más que un uniforme. Pudiste haber confesado en algún momento que Jesús era tu Señor y que te pudieron haber dicho que a partir de ese momento era cristiano. Incluso pudieron haberte bautizado y hecho parte de una membresía. Pero si tu vida no fue cambiando en el proceso, renovándote en la palabra, si por dentro seguiste siendo la misma persona, pero solamente con distintas costumbres, es posible que solo sea un uniforme. Quisiera compartir el Salmo 139 al respecto y para que podamos exponernos a este texto y examinarnos y que el Señor nos examine. Voy a leer en una versión de lenguaje actual, a propósito nomás para embromarlo al hermano Adolfo que le gusta la Reina Valera. Y dice el Salmo 139, Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y sabes lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance. Jamás podría alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme de la oscuridad, de nada me serviría, porque para ti no hay diferencia entre la luz y la oscuridad. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso y de eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos, pero más difícil todavía me sería tratar de contarlos. Sería más que la arena del mar, y si aún pudiera contarlos, me dormiría y al despertar todavía estarías conmigo. Dios mío, cómo quisiera que a los asesinos los apartaras de mí. Cómo quisieras que le quitaras la vida. Sin motivo alguno la gente habla mal de ti y se pone en contra tuya. Dios mío, yo odio a los que te odian, aborrezco a los que te rechazan. Los odio profundamente. Tus enemigos son mis enemigos. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Y que podamos hacer de estos últimos 2 versículos nuestra oración diaria. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Leyendo otra versión dice, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos.
Señálame lo que en mí te ofende y guíame por la senda de la vida eterna. Amigo, no se trata de repetir una oración armada por alguien para entregar tu vida a Jesús. En definitiva, Él es el dueño de tu vida y Él te la puede quitar. Él no necesita que le entregues tu vida. Se trata de entender que todos estamos condenados por defecto. Y no es por nuestras malas acciones. Nuestras malas acciones solamente confirman nuestra naturaleza depravada y de que somos violadores de la ley de Dios. Pero la única o la buena noticia es que Jesús, el único Hijo de Dios, el Dios que se hizo carne, que se hizo hombre, bajó a este mundo hace alrededor de 2000 años. Él vivió una vida perfecta y sin pecado y la entregó voluntariamente para que todos los que crean en Él puedan salvarse. Porque la única forma de salvarnos era que el inocente muera por los culpables. Pero Él no quedó en la tumba, Él resucitó. Y Él resucitó para confirmar que lo que dijo en su vida, que lo que decía la profecía, que lo que decía su palabra era verdad. Y Él resucitó para darnos una esperanza de que por más que un día nos toque dejar este mundo, que por más que un día nos toque morir, Él nos va a resucitar a una vida perfecta y mejor. Si entiendes la gravedad de tu pecado, de lo terrible que es ofender a Dios y de la consecuencia espantosa que espera después de eso, te invito a que vengas a Jesús. Él va a perdonar tus pecados y te va a dar una nueva vida. Él te va a dar una nueva conversión. No va a ser un disfraz. No importa cuántos ni qué tan grandes hayan sido tus pecados, Él te va a perdonar. Y pasarás a ser de un árbol que da malos frutos a dar un árbol que da buen fruto. Volviendo al texto que elegimos al inicio y que estamos tratando, como dice en el versículo 50, dice: porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi Padre. Más allá de la brevedad de esta exposición, la idea que quiero dejar clara, que el Señor no consideró a su familia ni aún a sus más íntimos familiares. Cuanto más a nosotros, que vivimos en una sociedad tan contaminada y que continuamente nos están bombardeando con principios fuera de la Biblia, cuánto más nosotros deberíamos estar en alerta y cada día poder hacer esta oración de este versículo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Señálame lo que en mí te ofende y guíame por la senda de la vida eterna. Hermanos, oremos al Señor y pidamos que Él nos examine y podamos caminar en su camino. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra ha sido expuesta, Señor, y te ruego que la respaldes, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, y ayúdame, Señor, a que cada día pueda examinarme a la luz de tu palabra, Señor, para que yo no sea un convencido de que soy seguidor tuyo, sino sea un convertido a ti, Señor. Engañoso es nuestro corazón, perverso, dice tu palabra.
pero tú conoces todos nuestros caminos, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a que cada día podamos obedecerte, Señor. Tú eres fiel, Señor, nosotros no lo somos, pero tú nos has prometido que estarías con nosotros, Señor. Nos presentamos ante ti, clamando a ti misericordia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.